Hola, hola, muy buenas noches. Dios les bendice. Pues bueno, aquí andamos nuevamente. Vamos a conversar. Ya no es nada más el dar el mensaje. Vamos a conversar. A veces nos cuesta trabajo el compartir algunas cosas, las cosas que nos inquietan, porque siempre va a haber alguien que te critique, que te juzgue, que murmure de lo que tú haces. Pero cuando tú haces las cosas para Dios y como Dios te indica, ten por seguro que ya diste ese paso adelante. Vamos a tener siempre críticas porque hay gente que nos conoció, que conoció nuestro pasado y que actualmente a lo mejor también llegamos nosotros a equivocarnos, porque a veces la gente tiene una idea de que el ser cristiano tienes que andar en perfección absoluta, cuando el único perfecto es Dios. Nosotros somos personas en transformación constante. Nos equivocamos como cualquier persona, pero cuando reconocemos que está mal nuestro camino y aplicamos la palabra de Dios en nuestras vidas, Él puede venir y transformarnos en el tiempo como Él lo va haciendo. Yo me he equivocado, sí, me he equivocado muchas veces, pero aún así mi Dios no me falla, no me suelta. El Señor Jesús siempre está ahí conmigo y aquí me mantiene de pie. Amén. Pues bueno, hoy encontraba yo un tema que realmente a mí me encanta porque se trata sobre la adoración a Dios. Y muchas veces el hecho de decir, tienes que ser un adorador a Dios, no nos queda siempre claro cómo tenemos que adorarle, de qué manera. Y su misma palabra nos lo enseña, cuáles son las falsas adoraciones y hacia otras cosas, hacia otras personas, y que eso hace que cambiemos nuestra adoración a Dios por la adoración a otras cosas que no nos van a traer ningún beneficio, que al contrario, nos hacen que nosotros menguemos en cuanto a nuestra relación con Dios. Dios solamente hay uno, no hay más dioses, y es el único que merece toda nuestra adoración y es el único digno de recibir toda la adoración. Pues vamos a comenzar primero viendo qué es un adorador, así como lo dice en su palabra en Juan 23, 4:23, en donde dice que los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Amén. Tienes ahí tu palabra cerca, vamos a leerlo en Juan 4:23. Y dice así: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces es ahí en donde entra la pregunta cuando lees esto. ¿Realmente yo soy un adorador de Dios? ¿Yo soy un adorador en espíritu y en verdad? Porque son dos cosas, no dice verdaderamente espiritual. Dice, son adoradores en espíritu y en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que es un adorador genuino y que también adora con su espíritu al Señor. Amén. Pues vamos a ver el concepto de adorador. En griego significa proskuneo, que significa besar, postrarse en homenaje a. Esto quiere decir que hacer una reverencia, levantar una adoración especial, postrarse, incluso suplicar. Un adorador es aquel que se acerca a Dios con palabras, con movimientos, en un determinado lugar, tiempo y en ocasiones. ¿Qué quiere decir? No que sea de manera ocasional, sino en determinadas ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a la presencia de Dios, tú en ese momento, esa es la ocasión, ese es el tiempo, ese lugar, tú lo tomas en ese lugar y comienzas a levantar adoración a Él. ¿Cómo se le adora? A través de reconocer quién es Dios y lo grande que es Él. Con movimientos, bueno, tenemos lo que es la danza, ¿sí? La danza a Él
hay diferentes tipos de danza, de adoración. Hay danza de júbilo, hay danza profética, hay danza en la que podemos tener esa conexión de paz con Él. Entonces, a través de nuestros movimientos, de estar saltando, de estar girando, de estar aplaudiendo, a través de esos movimientos nosotros le rendimos adoración a Dios. Entonces tú lo puedes hacer donde dice en todo lugar, lo puedes hacer en tu casa, no precisamente nada más en la congregación. En todo lado donde estés, tú puedes adorarle al Señor. Donde decimos con palabras, precisamente es reconociendo su grandeza, su gloria, su poder, su magnificencia. Amén. Entonces vamos a ver en la palabra donde decía que había adoraciones falsas, porque esto era a los ídolos, a las imágenes, a los ejércitos celestiales, incluso Satanás quería adoración para él, a las personas, a los ángeles. Vamos a ir viendo cada cita y la vamos a ir leyendo y el por qué se mencionan en este sentido que eran esas falsas adoraciones. Vamos a la primera, que es a los ídolos, en Isaías 44:15. Y dice así. Vamos a leer el 15, el 17 y el 19. Esto está hablando de cómo el pueblo se volvió insensato al hacer idolatría. Aquí hablaba sobre un carpintero, en este tema habla sobre un carpintero que precisamente formó ídolos de madera. Y bueno, pues eso era una abominación hacia Dios. Dice, de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Esto está hablando de los troncos. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios, y si vemos ahí Dios está con D minúscula, porque no es Dios nuestro Señor. Dice, y lo adoraba. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Ahí vemos nuevamente la palabra Dios, está con minúscula, es otro Dios, que son la adoración a esas imágenes que pues ni siquiera dice la misma palabra, ni oyen, ni hablan, ni ven, ni siquiera te responden. Y mucha gente, sin embargo, les adora. Dice, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. Entonces estamos viendo qué pasa aquí. Que pues bueno, esa es una falsa adoración porque no es Dios nuestro Señor al que está adorando. Está haciendo una imagen de madera frente a la cual se está postrando y adorando. Entonces aquí vemos también que a las imágenes, en esta parte de Daniel, no sé si se acuerdan ustedes, en donde se aparece una mano y escribe sobre la pared y mandan a llamar a los hechiceros, a los sabios, a los magos, a los adivinos, y a los mismos caldeos para que le dijeran qué es lo que estaba ahí escrito. Entonces, a esa imagen fue una atención especial y donde el mismo rey estaba postrado así, porque él estaba ansioso de saber qué es lo que estaba ahí escrito. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Actualmente también y desde hace mucho tiempo con mucha gente que en algún momento, en alguna piedra llegan a ver determinada imagen, llegan a ver en un plato, en determinados artefactos algo, y ya lo ponen ahí como un ídolo. Y frente a esa situación, a esa piedra, a esa pieza que está ahí, le piden, le ruegan, le adoran, cuando ahí no está Dios. Vamos a Daniel 3:5-7.
Dios no está en cualquier artefacto, porque Dios es más grande y nada lo puede guardar en ningún lado. Amén. Y el único, en los únicos que puede habitar son en sus hijos a través de su Espíritu Santo. Podemos tener vida porque su Espíritu habita en nosotros. Amén. Daniel 3, 5, 7. Dice que al oír el son de la bocina, estoy en el 3, perdón, estoy leyendo otro. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo: el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. O sea, imagínense cómo los iban a exaltar nada más al que le diera esa traducción, cuando ni siquiera ninguno de ellos iba a poder traducir lo que estaba ahí escrito. Como vemos que antes también nos dice aquí en el Antiguo Testamento cómo el mismo pueblo adoraba incluso lo que había en el cielo, que eran los ejércitos celestiales, antes de darle la mayor importancia al Señor. Y vemos que no tiene que ser así. Actualmente también, y esto es sin el afán de ofender a nadie, de incomodar a nadie, pero aquí está la misma palabra de Dios. Hay quienes actualmente estudian lo que le llaman, no sé si angelología. El chiste es que es esa ciencia que tiene que ver con los ángeles, en donde dicen, el ángel me dijo, y tal ángel me está mostrando que tú estás así. No, los ángeles no se muestran de esa manera y tampoco es en ese sentido los que vienen y determinan tu futuro o tu presente. El único que sabe qué es lo que va a pasar con tu vida es nuestro Señor Jesús, amén. Es Dios. En Segunda de Reyes 17:16 dice así: y desecharon sus estatutos, desde el 15 vamos a leer, y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Entonces estamos viendo que aquí es cuando el pueblo se va en busca de otras naciones también y desobedecen los mandatos de Dios y comienzan a hacer lo que está en esas otras naciones y comienzan a adorar a los dioses que ellos tenían. Y entonces aquí vemos que dice, y a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Entonces sí vemos que están aquí sirviendo a otros dioses. Cuando estaban al principio, mucha gente, y lo vemos también, que es adoradora de Satanás, que es adoradora de la muerte, y ni siquiera saben a quién están adorando ni cuál es el motivo. Los tienen embelesados, los tienen cegados, y sin embargo Dios no quiere eso. Y vamos a ver cómo a final de cuentas, pues Satanás hace lo que con esas personas como él quiere, y la voluntad de Dios no es que ellos se pierdan y le adoren a un Dios que ni siquiera lo es. Vamos allá a Lucas, donde Satanás tienta al Señor, lo está tentando y quiere que le adore. Y el Señor le responde. Y esta palabra nos tiene que quedar bien clara a todos nosotros, que escrito está. Así que toda la palabra que nosotros encontremos para nuestras vidas,
en la misma palabra de Dios, tenemos que hablarla porque escrita está. Amén. Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿me vamos a leer desde el 6? Dice, desde el 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y si vemos aquí, la palabra Dios está con D mayúscula porque es nuestro Dios, es un Dios grande, es Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Y qué dice? Que simplemente aquí, incluso Satanás le va a servir a Dios. No hay por qué tener esa adoración a aquellas personas que se la tienen a alguien que ni siquiera merece ese lugar. Entonces aquí vemos y así nosotros tenemos que decir en todo momento que se vaya de nosotros porque Él le sirve a Dios nuestro Señor. No le sirve y nosotros tampoco le servimos a cualquier Dios. Amén. En Hechos 10, 25, 26, aquí es en donde llega Pablo y se postran delante de él diciéndole que donde le dan las gracias y todo eso y se adoran frente a él y él le dice que él simplemente es una persona más. Vamos a leerlo para que 10, 25, 26. Es donde llegan ahí con Cornelio. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Por qué? Precisamente porque llevaba la palabra de Dios, porque era un hombre lleno del Espíritu de Dios, porque él escuchaba la voz de Dios. Entonces, cuando él llega a la casa de este hombre, él se postra y le adora por lo que hacía. Pero, sin embargo, su reacción de él, ¿cuál es su reacción de Pablo? Le dice, levántate porque yo también soy hombre. Y actualmente también vemos que hay personas que se nombran ministros de Dios y que eso quieren adoración. Que hay gente que les besa la mano, que hay gente que les está sirviendo, que hay... Entonces, hay que servir pero por amor a Dios. Pero nadie tiene por qué recibir una adoración que no le corresponde. No tenemos por qué adorar a otras personas. Amén. El único que merece toda la adoración es Dios. Vamos a ver en Colosenses 2, 18, 23. Aquí viene la parte en donde también están, decíamos de los ángeles, ¿no? ¿Cuánta gente adora a los ángeles? Incluso hasta las imágenes hechas están y las tienen ahí hasta en un altar. Ya les comentaba, no es con el afán ni de ofender a nadie, pero sí de mostrar lo que está a la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Los colosenses siempre se me andan perdiendo. Entonces espero que hasta aquí vaya quedando todo claro de hacia quién va dirigida tu adoración. Vamos analizando esta parte conforme vamos leyendo la palabra y hacia quién es tu adoración. En el 2:18 y luego vamos a leer el 23. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. A veces, muchas veces son criticados. Vamos a ver la versión, la nueva traducción viviente, para que quede un poquito más clara. A veces las palabras, no hace que te quede claro el mensaje. Aunque nos quede claro el mensaje, porque pues me incluyo, que a veces no
no comprendemos algunas palabras. Amén. Colosenses 2:18. Se me van. Aquí está. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insiste en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquellos? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué vemos aquí? Que mucha gente precisamente dice que los ángeles les han mostrado y que han tenido esas visiones. ¿De quién vienen esas visiones? Esas visiones no son de Dios y lo estamos viendo aquí porque el que está con Cristo, el Señor lo va nutriendo y le va mostrando las cosas precisamente a la luz de su palabra. Entonces dice que no tiene por qué nadie obligarte a creer en algo que no corresponde a Cristo, que no corresponde a Dios, porque solamente ellos se llenan de arrogancia. Y dice que son simplemente enseñanzas humanas. Entonces aquí no tenemos por qué adorar a nadie más ni nada más. Y nos vamos dando cuenta también en este sentido, bueno, cómo muchas personas han tomado sus tiempos para adorar y pierden el tiempo para adorar las cosas incorrectas. Vamos a darnos cuenta cuál es la apropiada adoración a Dios. Y bueno, pues esta la vemos de diferentes maneras. La vemos de manera ilustrada cuando vemos al profeta Isaías, la visión que él tiene de cómo es la gloria de Dios y de cómo ve al Señor sentado en el trono. Lo vemos también de manera de enseñanza a través de los salmos. Ahorita vamos a leerlos. ¿Por qué? Porque el mismo salmista nos enseña cómo tenemos que adorar a Dios por lo que es y por quién es. Desde el Salmo 95 hasta el Salmo 100 nos están enseñando esa parte, cómo tiene que ser, a través de cánticos, de alabanzas, a través de las mismas alabanzas. A él son dos cosas diferentes. Una cosa es alabarle y otra cosa es levantar cánticos de alabanza, hacer cánticos nuevos, manifestar su poder, su gloria, su dominio, su justicia, su fidelidad, y aparte de eso nos enseña a ser agradecidos aún en medio de toda circunstancia, aún en medio de toda situación. Nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios, a alabarle en todo momento. Parecieran palabras fáciles, aunque cuando estás en medio de una situación, esto se te hace difícil, porque ciertamente te encuentras desanimado, te encuentras sin ganas, te encuentras, tus pensamientos, tu mente se encuentra conectada a cómo solucionar muchos problemas que puedes llegar a tener, ya sea por alguna enfermedad, ya sea por alguna situación con los hijos, ya sea alguna situación financiera, alguna situación de trabajo, ahorita por cómo está la contingencia. Hay muchas cosas que pueden distraer tu mente de levantar una adoración a Dios. Entonces siempre tenemos que ser agradecidos con Dios y tenemos que aprender cómo adorarle y a través de qué, y esto nos lo enseñan en los salmos, como les mencioné, del 95 al 100. Entonces, aunque tú te sientas angustiado, te sientas desanimado, tú tienes que alabar a Dios, tú tienes que alabar a nuestro Señor Jesús y llenarte aún más de su espíritu.
Y a través de esas alabanzas, Él te va a dar también la respuesta en su tiempo, porque tú vas a estar agradecido, vas a tener un corazón agradecido para con Él, y entonces es ahí donde el Señor ve que estás ahí conectado con Él, que tienes esa sed y hambre de Él, y que por eso es que Él puede responderte, por amor a ti y a no querer que sus hijos padezcan algo. Amén. También vemos cómo a través de la proclamación Dios es adorado, y también cómo a través de cuando viene el nacimiento de Jesús, cómo también aún en esos momentos Él ya era adorado aún siendo pequeño, aún siendo recién nacido, como cuando sana al leproso, cuando viene delante del leproso, el leproso también reconoce quién es el Hijo de Dios y se postra ante él y le adora. Vamos a ir viendo todas estas partes. Bueno, vamos a ver la parte ilustrada, como le decía, en Isaías 6, del 1 al 5, y nos muestra cómo ve al Señor. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y el uno a otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Luego el 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habiendo en medio de y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces estamos viendo que aquí nos están enseñando, o sea, es una manera ilustrativa. Imagínate tú que estás así, ahorita que te lo estoy leyendo, con los ojos cerrados, e imaginas cómo está el Señor ahí sentado en su trono, cómo está la gloria en ese lugar, cómo es de resplandeciente que es precisamente, no puedes llegar a ver ni siquiera su rostro porque su gloria resplandece sobre su rostro, sobre todo él. Imagínate esas faldas largas que cubre el templo, o sea, cómo es de grande, cómo es de magnificencia el Señor. Entonces, puedes tener de manera ilustrativa cómo es que es el reino de Dios y cómo es Dios. Amén. Les decía yo de manera enseñada en los salmos, vamos allá a los salmos del 95 al 100, no vamos a leerlos completos, les voy a leer una parte y vamos a ver los títulos de cada uno de esos salmos. Nos dice cántico de alabanzas y de adoración, cántico de alabanza, el dominio y el poder de Jehová, alabanza por la justicia de Dios, fidelidad de Jehová para con Israel y exhortación a la gratitud. Aquí es en el 100 en donde se nos exhorta que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y vamos a leer uno de cada uno. Dice en el 95. Venid, aclamemos alegres a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén. Cantar a Jehová en el 96. Cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecir su nombre, anunciar de día en día su salvación. Amén. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Amén. Luego en el 98, cantar a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Amén. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio.
Tú confirmas la rectitud y tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén, Señor. Y en la exhortación, en el 100 dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Así que ya saben que en todo momento tenemos que alabarle con cánticos, con alabanzas, exaltando su nombre, porque solamente Él es santo. Amén. Y aún por la justicia que Él hace, porque nosotros hemos sido justificados a través de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a Apocalipsis 4, 8, 11. En donde vemos cómo Él es proclamado, el Señor. Y dice así. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro ellos estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí están proclamando el nombre de Dios, el nombre del Señor y están exaltando su nombre en medio de esa proclamación. Y eso mismo podemos verlo en Ezequiel 1:18 y 10:12 y en Isaías 6:2-3 van vinculados esos versículos. Amén. Y vemos también que la adoración, porque hay quien dice, pero es que ¿por qué adoras a Cristo? Porque Cristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Es Dios mismo cuando se hizo carne para venir a salvarnos. Amén. Entonces les comentaba yo cómo los magos cuando saben que van a ser, ¿quién les dice a ellos que van a ser el Hijo de Dios? Y sin embargo, el mismo Espíritu Santo es quien les habla a ellos y les muestra para que vayan y adoren al Señor y le traigan regalos preciosos, pero para que Él los utilizara, para que a través de eso nosotros entendamos también cómo es la adoración a Cristo Jesús. Amén. En el 2:1, cuando dice la visita de los magos, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en el 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Después vamos a ver ese mensaje, qué significa el oro, el incienso y la mirra. Y vemos aquí que a él es al que adoraban, no a María, sino a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús es el Hijo de Dios. En Mateo 8:2 dice, y he aquí, es cuando él sana al leproso, dice, y él aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí el leproso sabía que él es el Hijo de Dios.
Entonces vino y le dijo, Señor, si quieres. Y Jesús le responde, sí, sí quiero, sé sano. Entonces, haz lo mismo tú. Si tienes alguna enfermedad que los médicos te han diagnosticado, en este momento que terminemos el mensaje, toma esta palabra de bendición para ti y de sanidad. No digas, Señor, si quieres. El Señor te dice, sí, sí quiero. Sé limpio y al instante vas a ser sanado. Amén. Aquí a veces lo que nos hace falta es leer su palabra y creerla, tomar, perdón, las promesas para nosotros. Entonces, si tú en esta noche estás enfermo, toma esta palabra como le hizo el leproso, se postró delante de él y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí, sí quiero, sé limpio. Entonces tú dile, Señor, si quieres sanarme, no le digas si quieres, Señor, sáname. Y Él te va a decir, sano eres, porque por mi llaga fuiste curado. Él llevó a la cruz toda enfermedad y toda dolencia. Y los hijos de Dios tenemos que ser personas sanas, al menos que estemos en obras de la carne, que es en pecado también. Ahí sí tendríamos que ponernos a cuentas con el Señor, porque a veces las enfermedades también vienen por pecado. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita lo que estamos viendo es cómo cuando Él se postra a adorar al Señor, recibe también su sanidad. Vamos a ver aquí cómo uno de los principales, un gobernante, viene y le pide que venga y que resucite a su hija. ¿Por qué viene y le pide que resucite a su hija si él era romano? Simplemente no importaba que fuera romano, el Señor en ese momento le habló a través del Espíritu Santo y le mostró que Jesús era el Hijo de Dios, y es por eso que viene ante él y le pide que su hija sea resucitada. Ahí en Mateo 9:18 dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Vemos cómo aquí este hombre, a pesar de ser romano, sabía que Jesús es el Hijo de Dios y que a través de la imposición de sus manos su hija podía recibir vida nuevamente. Entonces, créelo, que en cualquier situación Jesús jamás te va a dejar. Jesús va a estar contigo y que Él va a estar para ayudarte, porque Él es el que intercede por nosotros también delante del trono del Señor, porque Él intercede ante el Padre por nosotros. Amén. A través de sus discípulos, cómo mostraban que había que tenerle adoración también a Cristo. Dice, le adoraban porque al ver lo que Él hacía y cómo lo seguían las multitudes, se dieron cuenta que Él era el Hijo de Dios, que en ningún momento les mintió, que todo lo que Él les hablaba es porque Él ya sabía lo que el Padre quería que les dijera. Ahí en Mateo 14, 22, 33. El 22 y luego vamos al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y en el 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, que dice ahí, y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vieron todo lo que hacía y cómo él mandaba incluso sobre las aguas. Entonces le adoraron y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es por eso que nosotros adoramos a Cristo Jesús. Amén. Y cómo a veces aquellas personas que no llevan una enseñanza sobre Cristo, aún así le piden en el nombre de Jesús que solucione sus problemas. Y es ahí muchas veces cuando el Señor hace esa conversión. Es cuando viene y transforma sus corazones. A veces tú oras por alguna persona
y pueden ver el milagro de parte de Dios. Y Dios lo hace por amor a ellos, pero también es una manera de atraerlos a su corazón, de atraerlos a salvación. Vamos a Mateo 15:25, donde está la mujer cananea, en donde le pide al Señor ¿dónde está? Que libere a su hija porque ésta es atormentada por un demonio. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces vemos que aquí una acción de fe también hace que Dios sobre nuestras situaciones, aún sobre cualquier situación que nosotros le pidamos, y aún aquellos que tienen una situación, un acto de fe, creyéndole en el nombre de Jesús, aun cuando no han sido convertidos, el Señor obra en ellos y obra en sus corazones para que ellos vengan a salvación. Luego en Mateo 20:20, aquí es la historia, muchos la conocemos, de la historia de la madre de los hijos de Zebedeo, en donde pide que se sienten sus hijos en el reino de Dios a un lado de Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha. Entonces esa mujer reconocía que Jesús es el Hijo de Dios. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Como dice, postrándose ante él. Y a veces nosotros no aguantamos un rato postrados delante del Señor mientras oramos. Por eso ya también habíamos visto cuáles son las posturas para orar, pero tenemos que postrarnos a adorar al Señor Jesús. Amén. Luego otro ejemplo que tenemos es en Juan, cuando es sanado el hombre ciego. Vamos allá a Juan, en 9:1 y 38. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Cuando este hombre es sanado, el Señor es cuando hace con saliva y tierra, hace una especie de masa y se la pone al ciego sobre sus ojos. Y después lo manda a que se lave y este hombre es sanado. Y en el 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Bueno, vamos a ver el 37. Le dijo Jesús, pues le has visto y él habla contigo, él es, porque le pregunta que quién es el Hijo de Dios. Y le dice que quién es y le dice, has hablado con él. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Este mismo ciego delante de él le adoró y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Esto también nos está hablando sobre una ceguera espiritual. Pero bueno, aquí lo más relevante que estamos tomando es que estábamos hablando sobre la adoración a Dios, la adoración a Jesús. Y entonces este hombre, al ser sanado, también le adora. ¿Por qué? Porque reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Y vamos a ver cómo se nos dice que toda criatura, aunque no quieran, va a llegar un día en que toda criatura va a adorar al Señor postrándose delante de Él. Todos vamos a estar un día delante de la presencia de Dios, postrados adorándole. Amén. En Filipenses, eso es algo que nos debe de emocionar, que toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor. Y vamos a ver cómo Cristo es exaltado. 2, 10, 11.
desde el 9 vamos a leer, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, nosotros desde estos momentos estamos aprendiendo que tenemos que adorar a Dios. Nosotros cuando venimos a Cristo dejamos esa adoración falsa como lo veíamos al principio, porque muchos venimos de una enseñanza humana en donde se nos enseña a adorar a otros ídolos hechos solamente ya sea de metal, de madera, de yeso, y dejamos esa parte para venir y adorar solamente a Jesús nuestro Señor, a Dios nuestro Padre. Amén. Pues bueno, con esta terminamos. E incluso si tú vas escudriñando la palabra, te vas encontrando cómo desde el Génesis hasta Apocalipsis nos enseña de la falsa adoración y de una adoración genuina. Por ejemplo, vemos en Éxodo 34:8, en Isaías, Primera de Samuel 1:3, Segunda de Reyes 17:16, y hay muchas citas, ahí se las voy a dejar escritas debajo del video para que después las vayan leyendo, y cómo aquí nos va mostrando qué es lo que era la falsa adoración y la adoración, y cómo va cambiando en los tiempos. Uno dice adoró en término pasado, otros dice adorarán, esto que está hablando en futuro, y si nos damos cuenta, toda la palabra nos habla en presente, en pasado y en futuro, pero no deja de hablarnos porque la palabra es viva y eficaz, y todos los días de tu vida la palabra te va a hablar algo. Yo hace rato tenía una situación y estudiando esto, abrí otro de los libros, me mostraba la palabra en Segunda de Reyes, que la tenía yo que leer, y abro Primera de Reyes y insistí en buscar ese versículo, y leí otro en donde esa fue una promesa que el Señor me dio, y dije, gloria a ti, Señor, porque entonces nada me va a faltar. Pero pues sí, es cuestión solamente de fe. Tenemos que incluso para saber a quién estamos adorando, tenemos que tener fe, porque aunque no vemos a Dios, no vemos a Jesús, creemos en Él. Y la fe, lo sabemos que nos lo dice en su palabra, es la certeza de lo que se espera, ¿sí? Más la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, aunque no lo vemos, que Él existe, que Él es real y que Él está vivo, porque Él no está muerto. En esa tumba no hay nada. Cristo está vivo. Cristo no está muerto. Amén. Pues bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y que realmente sea de bendición para cada uno de ustedes. Y pues yo los animo, aún en los peores momentos, que adoremos al Señor. Adórale con tu danza, adórale con tu canto. Si hay algún canto que te gusta mucho, cántalo. Si ese te ministra, si ese te conecta con el Señor, cántalo. Y si no, aún los mismos salmos donde dice que son cánticos, cántalo, cántalo. Muchas de las alabanzas que llegamos a entonar están sacadas de los salmos, de la misma palabra de Dios. Entonces, pídele a Dios también esos cánticos nuevos. Empieza a hacer esos cánticos nuevos para Él. No esperes a que alguien te enseñe qué hacerlo y cómo hacerlo. Tú puedes levantar tu voz y decirle, Señor, es más, aunque estés haciendo lavar tus trastes, doblando tu ropa, mientras haces tus cosas, adórale, adórale, y después toma un tiempo a solas con Él, y en esa intimidad también adórale, porque papá siempre va a tener su oído atento a tu adoración. Él siempre va a estarte escuchando cómo le adoras. Él va a estar presto porque le encanta que atraigas su atención, que atraigas su corazón. Así como Él un día atrajo tu corazón, Él quiere que tú todos los días atraigas su corazón. Imagínate que el padre te hace como a veces uno como padre con los hijos. Te levanta y te sienta sobre su pierna, mientras tú le dices, papito, te amo,
te exalto, eres hermoso, eres maravilloso y empiezas a adorarle. Cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a adorarle, dile quién es Él para ti. Padre, tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú eres mi roca fuerte, tú eres quien me levanta como atalaya, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que me da valentía, el que me da nuevas fuerzas cada día, precioso Rey. Tú eres mi papá, tú eres mi Señor, eres mi Dios, eres mi Salvador. Tú lo eres todo en mi vida, Señor. Gracias, Padre, porque aún en medio de situaciones difíciles, tú me entregas cada promesa, Señor. Padre, que en esta noche, Señor, cada uno de los que hemos estado aquí reunidos, Padre, nos postremos delante de ti y te adoremos, Señor. Señor, libra a toda persona que ha estado adorando a dioses falsos, Señor, que ha estado adorando a otras personas, Padre, porque ninguno de ellos merece la honra y la gloria más que solo tú, Señor, Jehová de los ejércitos, mi precioso Dios. Solo tú, amado Jesús, mereces toda la adoración, porque tú fuiste a la cruz para que hoy nosotros tengamos vida eterna y seamos salvos, Señor. Gracias te damos por esta hermosa palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y de continuo, Señor, habla a nuestro corazón y de continuo se mantendrá, Señor, en nuestra boca, Padre, porque cada palabra que está ahí, Señor, es nuestro alimento espiritual, precioso Padre. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, siempre habitando con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque solo tú mereces la adoración, porque tú eres santo, santo, santo. Gracias, precioso Dios. Te alabamos, Señor. Te glorificamos y te honramos, Señor. Exaltado es tu santo nombre, que sobre todo nombre que se nombra, precioso Jesús. Señor, también en esta hora te pedimos si hay alguien enfermo, precioso Dios, que seas tú como hiciste con el ciego y como con el leproso, Señor, con cada uno de los que pidió, precioso Padre, que fueran sanados, libertados, Señor. Si hay alguien que tiene ataduras en este momento, declaramos que viene libertad sobre ellos en el nombre de Jesús. Viene sanidad sobre todo aquel que se encuentre enfermo, Señor. Toca tú sus cuerpos, Padre, que se haga tu voluntad, Señor, así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra, Señor. No solo como nosotros pedimos, sino que se haga realmente tu voluntad, Señor, pero te pedimos sanidad por todos ellos, precioso Dios. Aun aquellos que están en angustia, en estrés, en depresión, Señor, libértalos tú, precioso Padre, porque tú eres el único libertador, precioso Jesús. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú estás haciendo con cada persona que se conecta, Señor, con cada persona que posteriormente ve este mensaje, precioso Padre. Atráelos hacia ti con cuerdas de amor, precioso Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y si tú quieres conocer más de Dios, empieza a escudriñar su palabra. Y pues bueno, yo quisiera que hicieras una oración personal. Si aún no le has entregado tu vida a Cristo, Él te está esperando con los brazos abiertos. No creas esos engaños de que Dios se ha olvidado de ti, porque tú lo has dejado a un lado. No, Dios nunca se olvida de ti porque tienes vida y es porque Él te ha sostenido hasta este momento. Haz una oración ahí donde estás, cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Hoy quiero entregarte mi vida. Quiero que seas tú quien la transforme y quien la gobierne, Señor. Que sea, Señor, tu voluntad haciéndose en mi vida en el nombre de Jesús. Yo hoy te declaro, Señor, y te confieso, Padre, como mi único Señor y Salvador. Yo lo declaro, Señor, y lo creo en el corazón, Señor, sin dudar, que tú moriste en la cruz para darme vida eterna, Señor, para traerme salvación. Gracias te doy, Señor, porque hoy por tu sangre soy sanado, soy salvado, Señor. Te doy gracias, precioso Jesús, por lo que tú hiciste en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, les mando un fuerte abrazo y pues que el Señor les guarde, les bendiga y pues a seguir adelante. El ánimo lo tienes que hacer tú mismo y está también en la palabra de Dios. Tú me verás aquí y tal vez creas que yo no tengo ninguna situación difícil. Tengo varias situaciones,
pero mi Dios es más grande que todos mis problemas y mi confianza está puesta en Él y sé que en su momento Él me dará lo justo y lo necesario para mí. Amén, porque Él es fiel, Él es justo y es verdadero. Dios te bendiga y linda noche.